Bienvenidos a esta emisión especial. Hoy tenemos a dos invitadas de la casa muy queridas, muy amablemente han querido venir a acompañarnos hoy. El tema que vamos a tocar con el Padre Mercado es el tema de la ética profesional, de la ética moral que tenemos las personas que estamos encargadas de comunicar. Bienvenida Amparo Pérez, Magda Egas, bienvenidas a nuestro programa. Hoy queremos tocar el tema de esa ética moral que nosotros como comunicadores debemos tener cuando tenemos la responsabilidad de comunicarnos con tantas personas, con tantos televidentes. Así es, Paulita, muchas gracias por invitarnos y trataremos de sacar a flote no solamente la ética profesional, sino lo que el corazón y el alma quieren decir. Qué lindo. Sí, bueno, no, realmente muchas gracias por invitarnos. Yo siempre he pensado que la ética realmente es una, ¿cierto? Porque no se puede ser un médico, periodista y tener una ética solamente para ejercer la profesión y otra para lo que es en su vida diaria, en lo personal, en lo humano, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema muy interesante que también vale la pena abordar. Amparito, tú como defensora del televidente, estamos hoy tratando el tema de lo que ha sucedido en Caracol, programa Séptimo Día, en donde se ha hecho un fuerte ataque a la Iglesia Católica. Y desde tu punto de vista de defensora del pueblo, de defensora, perdón, del televidente, y también como persona, ¿qué tienes para contarnos al respecto? Bueno, realmente yo sí quisiera comentarles que por primera vez, digámoslo, en mi carrera como defensora, pues nunca antes había recibido tantos correos acerca de un programa. Prácticamente en 2, 3 días recibí 10.000 correos de televidentes, me imagino de gente católica que se molestó por el primer programa de Séptimo Día, y yo pienso que con mucha razón, ¿no? Porque lo primero, que había muchas cosas por cuestionar. Se habló de la fe de la Iglesia que estaba en crisis, y lo que se estaba planteando allí en el programa era otra cosa muy diferente, ¿no? Hubo realmente muchos errores que los televidentes criticaron, cuestionaron, no solamente lo del el comunicado que hizo el episcopado, sino que lo que a uno le sorprende es ver es que tanta gente opinó y se expresó en contra del programa. Y pues nuestra obligación obviamente era sacar el tema, estudiar, analizarlo, mirarlo, revisarlo y ver realmente cuáles fueron las inconsistencias. Yo pienso que fue un tema demasiado candente, demasiado álgido para tocar, que se generalizó, y uno no puede por 10, 20 o 100 casos generalizar millones de sacerdotes y millones de católicos que al ver este programa, si no hay una fe férrea y un rechazo, se podría pensar que la gente empiece a vacilar. Y en perdónenme que hable un poquito más largo, que es un momento donde el Santo Padre, o sea, el Papa que tenemos es la maravilla, está haciendo todo por atraer a los fieles que en un momento dado se han dispersado porque hay 1000 iglesias, 1000 opciones y 1000 posibilidades. Nosotros no podemos contribuir a que este rebaño se salga de su rumbo. Popolita, yo quiero en nombre de la Iglesia agradecer el testimonio de los miles de fieles, pero también de los ciudadanos que, no siendo católicos, han querido manifestar su profundo rechazo al programa Séptimo Día por la falta de objetividad con la que quiso presentar, generalizando la conducta de los sacerdotes. Yo realmente felicito a los fieles católicos y los invito a seguir asumiendo en la vida pública esa obra maravillosa de testimoniar y de defender su fe. Realmente muchas gracias, sobre todo también a los cristovidentes que han seguido con atención todos los hechos que se han desarrollado en estas últimas semanas. Sí, padre, a mí me gustaría contar algo, ¿no? En realidad, cuando uno le hace un análisis al programa y las quejas de los televidentes, uno se da cuenta de que
la gente en general reconoce que algunos casos que se denunciaron allí ya eran, primero eran viejos, Sí. eran conocidos y de hecho pues existe, esa es una realidad que todos reconocieron, existe, pero no por eso yo voy a cambiar, es decir, mi fe ni se va a acabar porque sería demasiado frágil. Es decir, yo sé que eso sucede, pero realmente eso no me va a cambiar a mí, o voy a dejar de ser un católico, o de creer en Dios, o de defender a mi iglesia por esa circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le tiene que quedar claro de eso. Yo entiendo que el programa pues, puede sacar el punto de vista qué sucedió, pero uno siempre se pregunta por qué hacer un programa en estos momentos cuando no estaba el tema, digámoslo así, en la agenda nacional. No porque, pero bueno, dirán, hicimos una investigación de 1 año y queríamos presentar esto, pero lo importante era explicar un poco las razones de por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? O por qué yo quiero entonces de pronto traer a cuento algunos temas de lo que había sucedido en este momento, de que la Iglesia no estaba de acuerdo en que hubiera adopción por parte de los gays de niños, pues realmente es un tema totalmente al que se estaba discutiendo dentro del programa. Entonces me parece que ahí no hubo claridad, se quiso confundir. Y de hecho el programa hace referencia desde el primer momento a esa realidad, a la oposición clara que la Iglesia ha tenido respecto a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La Iglesia claramente ha interpretado este programa como un ataque, es decir, como un modo de minar su credibilidad en momentos en los que precisamente la Iglesia manifiesta a la opinión pública pues su oposición al crecimiento y al favorecimiento de políticas que van en detrimento de los intereses de los menores. A mí me parece que es importante resaltar también un aspecto que tiene que ver con el tema que hoy estamos tratando, y se trata de la objetividad periodística, del respeto que el periodista tiene que tener a la verdad. Y la verdad, ustedes lo saben como profesionales, tiene distintos rostros, distintas caras. Nosotros en la Iglesia no intentamos ocultar la realidad del pecado, la realidad de la falencia que algunos ministros han podido tener a su compromiso de vida con Dios. Pero nos da la impresión que se intentó claramente en el programa generalizar la conducta de los sacerdotes, ocultando la labor desinteresada, la labor fiel, la labor buena que tantos sacerdotes desarrollan en favor de sus comunidades. O la verdad se presenta de una manera integral o deja de ser la verdad. Yo creo que esa fue la falla, esa fue la falla del programa, generalizar, porque como usted dice, padre, existen estas fallas, pero no solamente en los sacerdotes, congresistas los hay absolutamente rectos y los hay corruptos, en todos los ámbitos, en la vida entera. Todos somos humanos y podemos cometer errores, pero eso no quiere decir que todos seamos pecadores, que todos seamos señalados. Como sucede con los periodistas, que hay periodistas exacto, buenos periodistas como ustedes y otros menos equilibrados. Padre, se dio a entender a lo largo del programa que la Iglesia encubre este tipo de crímenes. ¿Qué tienes para decir al respecto? Bueno, efectivamente, ayer fue la segunda emisión del programa Séptimo Día en el que se trató un tema distinto, advierto, al tema que se trató en la primera emisión. La primera emisión era la realidad de sacerdotes que incumplen su voto de castidad y que practican una vida homosexual, y en esta segunda transmisión se ha tratado en cambio del tema de la pederastia. Atención, porque homosexualidad y pederastia son dos realidades diversas y que deben ser juzgadas con patrones distintos. Eso es lo primero que yo quiero decir. Lo segundo, nuevamente el programa cae en generalizaciones y se nota claramente la tendencia a intentar demostrar una tesis ya conocida y famosa en algunos medios de comunicación, que la Iglesia ha encubierto, que la Iglesia ha sido inoperante frente a algunos casos, pocos casos, de abusos sexuales de menores
que se han presentado en Colombia y en el mundo. Pues bien, hay que reconocer, en primer lugar, que los casos, algunos casos, pocos casos de abuso sexual de menores se han presentado en la Iglesia y en la Iglesia en Colombia. Segundo, hay que reconocer que eventualmente en el pasado algunos obispos no actuaron con la contundencia requerida. Pero tercero, hay que reconocer que la Iglesia hoy está actuando con claridad y con contundencia, con una política de tolerancia cero para, primero, prevenir, segundo, investigar y tercero, sancionar cualquier tipo de acto que pueda poner en entredicho o que pueda perjudicar la honra y el bienestar físico o moral de los menores. Lo digo porque precisamente yo he venido trabajando en la implementación de esa política de protección de menores en la Iglesia y puedo asegurarles que es hoy una de las más contundentes e integrales que existen en el mundo. Pero me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño, que es un daño personal, moral de ellos, pero hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. Paula, a mí me gustaría también, ya que comenzamos hablando de la ética periodística en parte dice que uno tiene que, cuando hace un programa investigativo, tiene que presentar las dos caras de la moneda. Es decir, así como le doy oportunidad a un punto de vista, ¿cierto?, de la crítica, lo que está sucediendo, de quienes incurren en el error, o de las personas que se entrevistaron y que estaban haciendo un planteamiento, igualmente debieron darle la oportunidad en la misma condición, por ejemplo, a Monseñor, en decir, porque solamente si le hago una pregunta, ¿hay sacerdotes gay en la Iglesia? Él dice, sí, y ahí lo cortan. Entonces dice, ¿pero qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es mi punto? Seguramente hubiera dicho, sí, pero tal cosa, pero estamos trabajando, hemos tomado estas medidas. A mí ese pareció un punto muy crítico realmente, porque ahí no hay equilibrio informativo, ahí no hay equilibrio en la parte que se debe hacer de investigación. Y eso sí me parece importante resaltarlo. Sí, efectivamente, lo hemos dicho varias veces y en el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal se hace referencia a esa realidad. El programa Séptimo Día obvió claramente tratar el tema del modo abusivo en el que fueron editadas las respuestas, las entrevistas a los obispos y de manera particular al presidente de la Conferencia Episcopal. Y en el programa de ayer sobre la pederastia volvió a caerse nuevamente en esa tendencia, si me lo permiten, a manipular la verdad. Porque se le pregunta a algunos obispos sobre la realidad de casos que ellos desconocen, pero tienen todo el derecho de desconocerlos porque no son los obispos o los superiores jerárquicos y religiosos de los sacerdotes que han sido acusados. Es como si yo le preguntara a la defensora del televidente de Caracol sobre emisiones que se han realizado en RCN. En la Iglesia cada uno tiene competencias propias y responde por las responsabilidades que esas competencias ameritan. Los obispos en cada diócesis tienen que responder por los sacerdotes de sus diócesis y los superiores religiosos tienen que responder por las eventuales acusaciones que se hacen a los miembros de sus comunidades religiosas. Pero como es evidente, no todos pueden saber los casos diversos que se presentan o hacerse responsables de todos los casos que se presentan. Anoche, padre, hay un caso específico de un sacerdote italiano que
que tuvo estas etapas tristes y lamentables, y llega a Roma y o sea, es de conocimiento del Papa anterior, que era el más cercano al Papa del momento, ¿no? Y dice que la Iglesia Católica optó por ignorar todo el problema. Entonces, ¿cómo me parece muy importante esa pregunta. El sacerdote, aunque vivió toda su vida en Italia, es de origen mexicano, es el padre Maciel Marcial, fundador de los Legionarios de Cristo. Yo creo que aquí hubo una acción clara por parte de la Iglesia que inició unas investigaciones y que impuso unas sanciones. El padre Maciel vivió retirado de la vida pública, sin poder ejercer públicamente su ministerio sacerdotal. Sí, pero ahí dice hasta que el sin último haber día tenido un de su vida. castigo, porque nunca le... Eso es lo falso. La Iglesia impone los castigos que le son propios. En el caso del padre Maciel, el padre Maciel fue retirado a una vida de oración sin ningún tipo de ejercicio público de su ministerio. Yo creo que esa es una de las sanciones más graves que se le pueden imponer a un sacerdote. La Iglesia, como ustedes saben, no tiene cárceles y por tanto no compete a la Iglesia mandar a un sacerdote a la cárcel. La Iglesia impone las sanciones que le son propias de acuerdo al derecho canónico, que es el derecho que se ejecuta en la Iglesia. A mí sí me gustaría resaltar una cosa. Las omisiones que se presentaron ayer en el programa Séptimo Día corresponden no a la Iglesia. Los sacerdotes que salieron ayer en Séptimo Día acusados han recibido sanciones por parte de la Iglesia. Quien no ha actuado en este caso, quien no ha llevado a cabo las investigaciones que se deben y por tanto quien ha faltado a las víctimas es el Estado colombiano. La impunidad sigue siendo altísima para los delitos sexuales, no solamente en el caso de que estos sean cometidos por sacerdotes, sino de una manera generalizada. Entonces, a quienes tenemos que exigir mayores controles y mayores acciones es también al Estado. Yo puedo asegurarle también a los cristovidentes y a la opinión pública que en la Iglesia seguiremos luchando con contundencia para que nunca se vuelvan a presentar casos de abuso sexual a niños. Nuestra política, reitero, es de tolerancia cero. Y si hay encubrimiento por parte de un obispo, yo les pido que denuncien también al obispo, porque es también un delito encubrir el abuso sexual de menores. Dobbiamo accogliere questa umiliazione come una esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare per riparare il più possibile l'ingiustizia avvenuta. Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano, così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di penitenza. Dobbiamo sforzarci di tentare tutto il possibile nella preparazione del sacerdozio perché una tale cosa non possa più succedere. Padre, se da a entender ayer en el programa que su santidad Juan Pablo II había también encubierto, o que de alguna manera inclusive se menciona como si hubiera sido cómplice de todas estas atrocidades y se pone el nombre de su santidad Juan Pablo II muy bajo. Es realmente una pena que el programa Séptimo Día y otros medios de comunicación quieran presentar al Papa Juan Pablo II como un encubridor de la pederastia o del abuso sexual de menores en la Iglesia. Yo simplemente quiero recordarles que cuando los escándalos de pedofilia empiezan a presentarse en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, que fue el primer país donde se inició, digamos, esta cadena de escándalos, motivada muchas veces por algunos medios de comunicación,
el Papa convocó de inmediato al episcopado americano a una reunión en el Vaticano y estableció una política que él mismo denominó de tolerancia cero. Fue el Papa Juan Pablo II el primero que dio impulso a la defensa y a la protección de los menores en la Iglesia ante una realidad que para muchos católicos, para muchos ministros, para muchos obispos era totalmente desconocida. Yo creo entonces que es injusto considerar al Papa Juan Pablo II como un encubridor. Él, no obstante su vejez, no obstante muchas veces su incapacidad física, tuvo la valentía de dar el primer paso. El Papa Benedicto XVI continuó con esos pasos dados por el Papa Juan Pablo II y nos encontramos ahora con el Papa Francisco, que sigue ejecutando la política diseñada por Juan Pablo II y por el Papa Benedicto, porque la política de la Iglesia, los textos en materia penal para investigar y sancionar este delito siguen siendo los mismos. El Papa Francisco está ejecutando una política diseñada por sus predecesores y por eso no se puede hablar de que ahora el Papa Francisco sí está haciendo algo mientras los anteriores papas no estaban haciendo nada. No, eso pues, es injusto. no, lo que pasa es que está más abierto en muchas cosas, eso sí es obvio. Claro que sí. Él es un papa, no sé si el término quepa, pero es un papa moderno y trata de modernizar la Iglesia también. Sí, es un papa que asume estas realidades con un criterio muy pastoral y muy cercano a la gente, y eso obviamente hace que sus palabras y sus gestos, particularmente aquellos referidos a las víctimas, impacten directamente. Porque atención, la prioridad de la Iglesia no es encubrir de ningún modo a los sacerdotes que han cometido estos delitos. La prioridad de la Iglesia son las víctimas, que las víctimas reciban realmente la justicia que merecen, la verdad que merecen y que vean garantizados todos sus derechos. Eso tiene que hacerlo también la Iglesia y el Estado. Y reitero, quien está faltando en materia de procedimientos penales, en materia de investigación, en realidad es que no compete realizar a la Iglesia como imponer penas civiles, no somos nosotros. Bueno, son las instituciones del Estado. Ahí viene una pregunta mía. ¿Sería la primera vez que al cometerse un abuso de estos, el gobierno actuara y los puede poner presos o no? Pero por supuesto que sí. Los sacerdotes que incumplen sus votos de castidad y abusan sexualmente de menores son criminales, no solo pecadores, son criminales y deben, por tanto, recibir la justa condena que merecen. Ahora bien, atención, esos sacerdotes merecen también la presunción de inocencia, como todos los demás ciudadanos, y deben ser investigados de acuerdo a la ley penal y deben seguir todos los trámites judiciales que se presentan en el Estado para poder garantizar que se llegue a la verdad de fondo de las acusaciones. Pero indudablemente que si existen pruebas claras de que un sacerdote ha cometido ese delito, debe ir a la cárcel y debe ser sancionado entonces doblemente. Una parte por la autoridad civil y en segunda instancia también por la ley eclesiástica, por la Iglesia. El Papa Francisco exigió en una carta solemne a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran por ningún motivo casos de pederastia, en fenómeno que afecta de manera diferente a la Iglesia en todos los continentes. No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, escribió el Papa en una carta divulgada este jueves, víspera a la primera reunión en el Vaticano y una comisión de expertos en todo el mundo para la protección de los menores. Amparito, tú como defensora del televidente, ¿qué ha sucedido internamente en Caracol? Me contabas anteriormente que sí, que de hecho los directivos han tratado de investigar qué fue lo que pasó, cuándo se faltó, digamos, a la ética periodística. ¿Qué nos cuentas al respecto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Bueno, en realidad, digámosle que desde mi cargo como defensora del televidente yo les hice llegar a, digamos, al presidente del canal, a Manuel Teodoro,
al subdirector en general del programa, algunas de las quejas que nos enviaron los televidentes. Les pusimos en conocimiento de que nos habían llegado la primera comunicación que tuve con ellos. Les dije, tengo 8.500 correos, que desde luego ustedes, espero que lo entiendan, me quedaba muy difícil de responder a cada persona. Por eso lo hicimos a través del programa del Defensor del Televidente, pero ellos tuvieron conocimiento de eso y desde luego que ellos también hicieron sus observaciones. Inclusive tengo entendido que les pidieron que mostraran que se iba a presentar, cómo se estaban haciendo las cosas. Y desde luego, pero también quiero que ustedes entiendan que en Colombia existe la libertad de prensa, ¿cierto? No la libertad pues para calumniar, desde luego, pero eso ya es la responsabilidad de cada director, de cada programa, de los periodistas. Pero desde luego que se les hizo esa observación. Yo particularmente hablé con el subdirector del programa y le dije que me parecía que no estaba de acuerdo en que se hubieran editado las entrevistas a Monseñor, los obispos que participaron en el programa, y que me parecía que era un derecho que deberían incluir sus opiniones de una manera un poco más amplia, donde tuvieran, sin necesidad de recortarlos, expresar esta opinión. Y creo que pues en el programa de ayer se dio esa participación, porque como les digo, nosotros solamente llamamos como la atención, hacemos las observaciones, pero no tengo la capacidad de decirles, bueno, obligatoriamente tienen que poner o tienen que hacer esto o lo otro, porque pero, cada persona... La Iglesia puede pedir a Séptimo Día un espacio de rectificación o de defensa o de algo así, ¿podría? Yo creo que eso es muy importante para que la gente tenga, digamos, presente, y es que las rectificaciones las tiene que hacer la persona que se siente afectada. Si la Iglesia se sintió afectada, oficialmente debería pedir a través de un derecho de petición o una tutela en su defecto para pedir una rectificación. Aquí en este comunicado que recibimos no se estaba pidiendo una rectificación, no se estaba pidiendo, bueno, mire, diga tal cosa, sino expusieron también un punto de vista, pero no se estaba pidiendo una rectificación, sino se evaluó el programa. Así es, porque faltaba incuestionablemente todavía la emisión del segundo programa y ya la conferencia episcopal evaluará las acciones a tomar. A nosotros no nos interesa pelear con nadie. Yo lo dije aquí en este programa y lo reitero. La actitud nuestra como católicos no es nunca la revancha y no es el odio, es el perdón y es el intentar hacer que la verdad salga a flote, no encubrir nuestros defectos, no encubrir nuestros pecados, pero tampoco encubrir nuestras virtudes y nuestro trabajo. Estamos en este momento estudiando pues, distintos caminos. Para nosotros el diálogo es siempre lo más importante y por eso creemos que antes que cualquier medida judicial, pues el diálogo con las autoridades de Caracol, y yo realmente te felicito por el trabajo, por darle voz a los televidentes. En este caso, el diálogo es la solución más adecuada para resolver nuestros inconvenientes o nuestros problemas. Sí, bueno, yo tengo que comentarles que yo escogí a un joven televidente que me llamó, pues lo conocí el día que lo entrevisté en el estudio, y a mí me llamó la atención porque era un muchacho muy joven, inclusive tiene 5 hijos, y la vehemencia y la forma con que él hablaba tenía una ventaja: hablaba sin rencor, sin odio. Le parecía que era injusto lo que a él, por ejemplo, cómo lo afectó, ¿cierto? El que se hablara de la fe cristiana, de todo esto, y decía, hay sacerdotes que cometen errores, pero lo que no se puede hacer es generalizar o cuestionar a toda la Iglesia por un momento o por unos casos. A mí me gustó mucho el punto de vista de este televidente en la forma como hablaba, cómo se expresaba. Él contaba eso también, por qué se editó, por qué pasó esto, por qué se mostró esto.
O sea, se dieron casos, pero realmente ¿dónde están? ¿Por qué se mostraron unas escenas que de pronto no correspondían a la realidad, donde apenas se decía que, bueno, que fueron exclusivas y que las tomaron, pero ¿dónde están los sacerdotes que estaban incurriendo o que estaban en el striptease o que estaban allí besándose o que estaban haciendo alguna cosa? Eso, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, no lo tocan, pero eso impactó a muchos televidentes. Es decir, digamos lo que más impactó fue ver estas imágenes, algunas de ellas que eran de la televisión italiana, de otras denuncias que se habían hecho. De Panorama, que se sacaron hace muchos años. Se sacaron hace muchos años y que, digamos, lo que el programa, imagino yo, que fue, los entrevistó, bien, también es un testimonio importante, pero que traídas ahora, como que uno dice, ¿qué hacen ahora aquí? ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora en están ese ahí? momento? Entonces, a mí me gustó mucho ese análisis que hizo ese televidente, porque estoy seguro, padre, que si yo le digo, venga usted como iglesia, que también he debido hacerlo, lo que pasa es que el tiempo no me lo permitió, pero me parecía más importante que un laico, que una persona que de pronto no tiene nada que ver, dice, oiga, me siento afectada por esto y esto, y como hace esa serie de observaciones que era lo que básicamente expresaban la mayoría de los televidentes. Y era el sentir de los fieles, porque yo quiero aclarar también aquí dos elementos, ¿no? En primer lugar, ayer, domingo, Manuel Teodoro inició su programa diciendo que existían presiones por parte de la Iglesia para que esa segunda emisión del programa Séptimo Día no se llevara a cabo. Yo quiero nuevamente aclarar ante la opinión pública que la Iglesia nunca ha ejercido presión ante las autoridades de Caracol para que el programa Séptimo Día que vimos ayer no se emitiera. Nosotros respetamos la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de conciencia. Nosotros creemos que es realmente importante que esos derechos de los ciudadanos sean respetados. Queremos también que a nosotros se nos respete y por eso respetamos también la diversidad de pensamientos que puedan existir en nuestro país. Y segundo, tampoco ha existido por parte de la Iglesia una campaña de persecución hacia los periodistas de Séptimo Día, hacia Manuel Teodoro o las personas que colaboran con él en ese programa. La reacción que hemos visto en las redes sociales, las cartas que la defensora del televidente han recibido, no han sido motivadas por la Iglesia como jerarquía, ha sido una reacción de la base, una reacción del pueblo de Dios y una reacción de los televidentes, además de Caracol, que en su mayoría son católicos y se sintieron profundamente afectados por las imágenes que mostraron. Y en ese sentido yo quiero decirle a Manuel Teodoro que aquí él no está irrespetando a los católicos, él está irrespetando a sus televidentes. Hace pocas horas acabo de ver unas declaraciones suyas en la prensa en la que decía que la reacción de los católicos era motivada por la fe y era por tanto irracional y por tanto no tenían que tenerse en cuenta. Yo quiero recordarle que quienes fueron a quejarse ante la defensora del televidente no fueron los católicos, fueron sus televidentes que se sintieron ultrajados y heridos por la falta de veracidad y de objetividad de su programa. Bueno, a mí sí me gustaría, porque yo hice 2 veces en el programa la observación de que algunas personas, no digo todas, me pidieron que no, o sea, que no permitiera que el programa se saliera. No lo digo de parte de la Iglesia o el episcopado, ni que me hayan pedido, pues no me lo pidieron nunca. Algunos televidentes me decían, no diga, ¿usted qué hace ahí? Usted no sirve para nada, usted porque no sé qué. Pero yo siempre le expresé a la gente y lo quise dejar muy claro en el programa. Quizás por eso habrá un malentendido. Me imagino que Manuel Teodoro o ellos debieron ver también igual el programa, porque yo también les conté que yo iba a hacer este punto de vista de los televidentes. Y lo digo porque muchas personas dirían, no, quítelo. Y yo siempre tengo que decirle a la gente, no tengo esa facultad. Claro. Y además la idea es que
los diferentes puntos de vista se presenten. Ahí les mostré ahora un correo de un señor que decía, ¿usted por qué presentó a ese muchacho? ¿Por qué le da voz a él? Si, como quien dice, ¿con qué derecho lo presenta? Si esto es una realidad, no. Todos tienen la oportunidad de participar y en eso es lo que hoy en día, no sé si ustedes estarán de acuerdo, yo trabajo en que hoy en día exista tolerancia, tanto tolerancia como usted dice, la opinión de Manuel de decir y desconocer sus elementos, pues tampoco me parece, ¿ve? A mí me parece que toda la gente tiene oportunidad de expresar su punto de vista sin ser agredido, sin ser descalificado y sin ser ofendido o maltratado por eso y sin que le hagan bullying, como decían hoy en día, porque es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, agradecemos, Amparito, que estamos ya cortos de tiempo. Esto fue una intervención maravillosa por parte tuya, muchas gracias. Padre Mercado. Magda, gracias por haber acompañado a nosotros aquí, a todos los jóvenes del Cenáculo y en Cristovisión con esta misión. Nuestro propósito con este programa es hacer una invitación a los medios de comunicación, a los comunicadores, a que se detengan un momento y reflexionen sobre el país que estamos construyendo. Nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad inmensa y queremos por eso invitarlos a que pongamos nuestros ojos en lo que construye, en lo que realmente edifica un país mejor. Ahora que estamos en procesos de paz, que nosotros, los comunicadores, podamos aportar siempre paz, tolerancia y amor a nuestro país. Gracias.